¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog The Zuz One Blog, y hoy os traigo una partida de uno de nuestros alumnos que nos la proporcionaba hace unos días para ver si le podíamos echar una mano, porque bueno, había jugado esta partida contra un jugador de más de 300 puntos de elo que él y no tenía demasiado claro dónde habían estado sus problemas, sus errores y bueno, nos pedía que le ayudásemos. Hemos analizado la partida y después de verla hemos considerado que era muy interesante para todos vosotros, también suscriptores del canal, y que bueno, esperamos también contar con vosotros algún día en la academia. Nos parece una partida muy interesante porque, a pesar de que no se trata de una partida de alto nivel, es una partida amateur, tiene detalles que yo creo que todos nos podemos ver muy beneficiados, sobre todo desde el punto de vista estratégico, planes y temas de comprensión posicional. Bueno, nuestro alumno, que se llama Jorge, jugaba con negras y mientras reproduzco la partida tengo junto a mí los comentarios que nos ha pasado y que en determinados momentos vamos a leer para tratar también de desmontar algunas creencias o algunas ideas que él tenía durante la partida y que no le ayudaron en algunos momentos a progresar adecuadamente, y en otros afortunadamente le fue muy bien, la verdad. Encontró jugadas que incluso yo creo que están por encima de su nivel y que a mí personalmente me han gustado mucho y me han dado mucha satisfacción, ¿no? Bueno, la partida empezó así, en D4, caballo F6, alfil F4, y nuestro buen amigo Jorge jugó E6. Decía que intentaba no meterse en el sistema Londres porque estaba seguro que su rival, claro, al haber jugado alfil F4 tan pronto, lo iba a tener mejor estudiado que él, y que bueno, que de esta manera iba a poder jugar esquemas como los que él conocía de Nimzo India o de India de Dama. Bueno, la jugada E6 contra el esquema Londres es una jugada muy frecuente. Otras jugadas seguramente más frecuentes sean G6, incluso también D6. D6 puede que sea un poco menos frecuente, pero hay que entender muy bien que la jugada E6 no tiene como objetivo jugarla en Nimzo India. Es además, pensemos que el esquema de Nimzo India es totalmente distinto cuando el alfil está por fuera de la cadena de peones. Me refiero si el blanco jugase ahora E3 que si el alfil estuviese por dentro, ¿no? Que es como suele suceder en la Nimzo India. Lo que decía es que la jugada E6 contra este esquema tiene su sentido fundamentalmente porque nos permite jugar en algún momento C5 y tratar de golpear este centro tan rocoso que queda fijado con las jugadas C3 y E3, ¿no? De esta manera, cuando nosotros jugamos C5, podemos cambiar nuestro peón por el peón de C y conseguimos algunas ventajas. Las ventajas que podemos conseguir son que si nuestro oponente captura con el peón de E, vamos a tener la posibilidad de hostigar al caballo con un caballo de 5, puesto que ahora no va a haber un peón en E4 que nos impida este salto, ¿no? Y centralizamos el caballo y la posición de nuestro caballo es buena. O en segundo lugar, si nuestro rival ha jugado con C3 y ha consolidado el centro con este tipo de estructura, el caballo va a tener problemas a la hora de desarrollarse. En general lo van a sacar por C2, y cuando nosotros hayamos comido en D4, si nuestro rival come con el peón de C, vamos a encontrarnos con una columna abierta y con un problema generado a nuestro oponente, y es que ahora el caballo en D2 no está tan bien, porque al caballo, en el momento que nosotros capturamos en el peón de C por D, le gustaría salir por C3 y encontrar algunas opciones mucho más activas, ¿no? Esto es algo que hay que entender de la jugada E6. Por lo tanto, ya partimos de una jugada que vemos que es una jugada correcta, es simplemente la jugada 2 de la apertura, pero que el conocimiento que hay detrás o lo que apoya esta jugada ya empieza a ser un poco deficiente, y enseguida vamos a ver cómo se puso de manifiesto en la apertura, ¿no? Esta creencia. La partida siguió E3 y ahora caballo C6, que claro, ahora caballo C6 es una jugada que casi podríamos llamar ya errónea. Seguro que dudosa y seguramente que también errónea. ¿Por qué? Porque caballo C6 ahora nos está dificultando mucho jugar contra este centro fuerte. Nuestra idea era jugar C5 y ahora el caballo en C6 no está demasiado bien, ¿no? Y además
los esquemas en los que, siguiendo el razonamiento de nuestro alumno, jugamos Ninzo India con alfil B4 y jugamos con el caballo en C6, que existen estos esquemas, son bastante diferentes a la posición que tenemos ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Bueno, la partida siguió C4, alfil B4, caballo D2, caballo E4, intentando introducir presión en este punto. Caballo de G-F3, enroque, A3, alfil por D2. Bueno, habría algunos aspectos que comentar respecto a estos cambios y demás, pero bueno, no me parece lo más importante de la partida. Caballo por D2, caballo por D2, dama por D2. Y ahora hemos llegado a un momento crítico en el que incluso te invito a que pares el vídeo y decidas de qué manera deberías jugar con negras. La posición está bastante equilibrada, las cosas no han ido demasiado mal para nuestro alumno, pese a que podía haber sido así, porque bueno, el blanco no ha terminado de aprovechar sus ventajas, pero ahora ha llegado un momento importante desde el punto de vista estratégico que condiciona totalmente el desenlace de la partida. Nuestro amigo jugó D5, que es una jugada muy errónea, es un grave error, es un gravísimo error desde el punto de vista posicional. ¿Por qué? Por dos razones, fundamentalmente porque en este sistema, cuando el blanco, en general, en muchas posiciones de peón de dama, cuando el blanco desarrolla el alfil por F4, suele ser un quebradero de cabeza este alfil para las negras por su gran actividad, sobre todo por la presión contra el punto C7. Entonces, una de las estrategias básicas es luchar contra esta incómoda presión de distintas maneras. Lo podemos hacer de varias formas, pero casi siempre se suele realizar jugando con la jugada de D6 y luego E5 para de alguna manera obstruir esta importante diagonal. ¿Qué sucede? Que si nosotros jugamos D5 ya no vamos a poder jugar D6 en ningún momento, el alfil queda consolidado en su actividad. Y en segundo lugar, el segundo problema de esta jugada que te comentaba hace unos instantes es que estamos condenando la actividad de nuestro propio alfil, porque ahora el blanco no tiene por qué comer necesariamente. Lógicamente ahora la captura del peón no sería correcto porque nosotros podríamos comer y estamos liberando nuestro alfil, pero aún así fíjate que incluso pese a la liberación del alfil, ahora el blanco podría contar con una presión muy fuerte sobre nuestro punto C7, por lo que la falta de obstrucción de esta diagonal es un factor muy importante en esta posición. Y a partir de este momento sí que podemos decir que Jorge ya va a remolque en la partida, ya va bastante mal, va en una posición, bueno, un poco tormentosa. Dama C2, caballo E7, alfil D3, fijémonos, lo he marcado con colores, el blanco que tiene dos buenos alfiles, ubicados de una manera absolutamente armónica, el alfil de casillas negras por fuera de su cadena de peones, el alfil que queda por dentro de la cadena de peones lo hace por casillas opuestas al color de la estructura central, y por el contrario el negro tiene un problema, un caballo que no desarrolla ningún tipo de actividad, que no tiene un rol conocido en la partida, un alfil que está totalmente detrás de sus peones, que no participa y que prácticamente es un peón, ¿no? La partida siguió H6 para evitar que le comiesen el peón de H7, enroque, y aquí llega otro nuevo error, que es la jugada F5, otra jugada muy deficiente teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar, ya que, bueno, conseguimos a priori parece, ¿no?, que conseguimos la obstrucción de esta diagonal, una obstrucción de una diagonal que no debería preocuparnos demasiado, porque ahora mismo el alfil, al encontrarse delante de la dama y al haber avanzado el peón de H, no va a representar ninguna amenaza, ¿no? Por lo tanto, F5, generar este tipo de estructura es muy erróneo desde el punto de vista posicional, porque estamos condenando nuestro alfil, y si no tenemos buenas piezas, ¿cómo vamos a luchar contra las piezas de nuestro oponente, ¿no? El blanco jugó bien, intentando ocupar una columna que podría llegar a abrirse, y C6, otra jugada que va en la misma línea de bloquear la posición de una manera incorrecta. C5, bien jugado por parte de las blancas.
B6, y ahora llega una jugada muy interesante. Aquí había varias jugadas buenas para las blancas. Una de ellas podía ser simplemente incrementar la presión en el flanco de dama, aumentando el espacio con la jugada B4, pero el blanco hace alfil D6, que es una jugada muy interesante, como digo, por varias razones. Primero, desde un punto de vista concreto, ya nos están amenazando simplemente comernos en B6, y tomemos de lo que tomemos, nuestro caballo, al encontrarse clavado y siendo el defensor del punto C6, nos va a llevar a perder un peón. Y además que nuestro gran problema, nuestro grandísimo problema, nuestro alfil de C8, a nosotros nos gustaría poder cambiarlo por el alfil de D3. ¿Y cómo lo podríamos hacer? La única manera, hablo desde un punto de vista un poco abstracto, sería jugar A5, llevar nuestro alfil a A4, pero claro, ahora desarrollar todo este tipo de plan teniendo en cuenta la presión que tenemos sobre C6 es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, el negro juega alfil B7 y ya podemos decir que tiene una posición claramente inferior, menos espacio, peores piezas, sin ningún tipo de contrajuego. Y ahora el blanco juega dama E2. Bueno, dama E2 es una jugada innecesaria, que yo creo que es un poco incorrecta, de hecho, porque no persigue ningún plan claro. La dama estaba suficientemente bien en C2 y simplemente lo que había que hacer es incrementar la presión, simplemente con B4, y si por ejemplo el negro intenta liberarse de esta clavada, pues seguir echando más leña al fuego, ¿no? Por ejemplo, caballo G6 y B5, y tratar de que este espacio acabe devastando el flanco de dama. Este hubiera podido ser un buen plan. Sin embargo, tras dama E2, también podemos darnos cuenta de que la posición blanca es tan buena que incluso jugadas como esta, que no persiguen un objetivo claro, no hacen que la posición sea sustancialmente inferior por parte de las blancas, ¿vale? A5. Y ahora deberíamos plantearnos de qué manera deberíamos jugar con blancas. En la partida se jugó alfil por E7. Y claro, después de lo que acabamos de hablar, alfil por E7 solo puede ser un grave error, un gravísimo error posicional. No podemos desprendernos de este grandísimo alfil de D6. Y aprovechando que ahora nuestras piezas están en una posición tan activa, tenemos que buscar un plan que nos permita jugar con blancas y tratar ya de imponer nuestra ventaja. De hecho, aquí te invito a que generes un plan y que pienses de qué manera podrías jugar, porque hay varias formas, y yo te quiero mostrar una idea que yo creo que es bastante interesante. Una de las formas como podía haber jugado el blanco es simplemente B4, incrementando la presión, lo que veíamos antes, pero también tenían otro plan un poco más en plan fantasía, que era simplemente jugar, por ejemplo, rey H1, a torre F7, torre G1, y a jugadas X, da igual prácticamente, en B por C, alfil C8, da igual, G4, y tratar de jugar de esta manera para crear nuevas líneas de juego para nuevas piezas que se incorporen al ataque, ¿no? Si ahora en esta posición nos comen el peón, simplemente retomamos de torre, nuestro rey ha quedado en una muy buena posición en H1, desde la cual no va a poder ser atacado, porque la pieza que podríamos utilizar para atacar este rey sería nuestro alfil, que está francamente mal en C8, y ahora podemos incluso incorporar una nueva pieza, doblar torres, y fíjate qué buena posición, ¿no? En un momento adecuado podemos llevar el alfil a E5 y es que no falta ninguna pieza en el ataque. En la partida se jugó alfil por E7, gravísimo error, dama por E7, peón por dama D8, torre C3, dama por B6, recuperando el material, torre de F a C1, torre de F a C8, B3 y alfil A6. Buena jugada. Bueno, aquí parece que los problemas de nuestro amigo empiezan a desaparecer poco a poco, no del todo, pero al fin consigue desprenderse de su mar alfil y bueno, empezar a buscar algún tipo de contrajuego, por lo menos por la columna B, ¿no? Siguió A por B, alfil por A6, D por A6,
Aquí Jorge nos dice que decide cambiar tomar de dama en vez de torre para ver si su rival cambia y llega a un final para igualar aún más la posición. Bien, está bien planteado, lo que quiere decir es que si en este momento le capturan la dama, él captura. Y bueno, aunque se encuentra en una posición inferior, sobre todo por la presión sobre el punto C6 y también por la debilidad del peón A5, quizás no sea tan mala esta posición como para perder inmediatamente y pueda encontrar algún tipo de contrajuego en el momento que solidifique el punto E6 con el rey y que trate de buscar algún tipo de contrajuego por la columna, ¿no? Bien interpretado. Su rival no cambia y torre de A B8. Bien jugado de nuevo, ¿no? En este tipo de posiciones en las que tenemos finales de piezas mayores, la actividad de las piezas es un elemento muy importante, seguramente el más importante de todos. Muchas veces podemos tener material de menos, incluso bastante material, pero si la actividad es suficientemente importante, vamos a poder compensar muchas debilidades porque la actividad de las piezas mayores es una actividad que se puede acabar manifestando en graves ataques al rey rival, ¿no? Y ahora F4. Bueno, en esta posición, lógicamente, y esto está bien analizado por Jorge, la jugada torre por C6 no hubiera sido una buena jugada porque tras el cambio de todas las piezas, ahora el negro toma en B3, está amenazando mate y está tocando también el peón de A3, ¿no? Así que bien interpretado por parte de Jorge, y en este momento el blanco debería haber jugado de una manera cautelosa y desde dos puntos de vista. El primero, tiene una posición superior por la presión en la debilidad de C6. El negro está condenado con sus piezas a la defensa pasiva del peón retrasado. Y por lo tanto podemos jugar de dos maneras. Una de ellas es tratar de jugar en el otro flanco, por ejemplo. Imaginémonos una jugada tipo G3, a torre B6, pues H4. Como el negro está pasivo, seguir intentando mejorar las piezas, jugar de este modo, ¿no? Luego buscar líneas a lo mejor para la dama. A ver que se nos escapan las flechas. Ahora, buscar líneas para la dama. Esta hubiera sido una forma de jugar, y otra de las formas de jugar es tratar de fijar la debilidad de A4 con el avance del peón y luego buscar formas de atacar el peón de A5. Sin embargo, aquí ya vemos que el blanco no termina de comprender, yo creo, demasiado bien la posición y juega F4, que es una jugada que no es un error como tal, pero que, bueno, ya denota que tiene algunas dificultades, ¿no? La partida siguió torre B6, torre C5, dama B7 y B4. Grave error de nuevo, abrimos una columna, estamos permitiendo que el negro se libere de su presión y estamos eliminando prácticamente todas sus debilidades. Ahora atrás, peón por, torre por B4, torre por C6, torre por C6, dama, cambiaron todo. Llegaron a esta posición, nuestro buen amigo jugó rey F7 y ofreció tablas y su oponente las rechazó. Es una posición totalmente de tablas, absolutamente igualada, simétrica, en la que no existen debilidades importantes que puedan ser alcanzadas, pero su rival le dijo que no, le dijo, bueno, vamos a jugarlo, ¿no? Y la verdad es que le pudo salir muy caro porque se equivocó de manera flagrante en el final, y vamos a ver ese momento clave en el que vamos a ver de qué manera debería haber jugado el blanco y de qué manera también debió aprovecharlo el negro. Bueno, el final continuó evolucionando de una manera natural con el avance de algunas piezas, peón por, y llegaron a esta posición. Es una posición que tiene su cierto interés porque ahora tenemos que plantearnos qué hacemos con nuestro peón, si comemos, si avanzamos, si no hacemos nada. Claro, si no hacemos nada nos encontramos con el problema de que nos pueden comer en H4, y cuando nosotros retomemos en H4 vamos a quedarnos con un peón débil, un peón aislado en una columna semiabierta en la cual nos van a poder atacar con facilidad. Una alternativa, yo creo que la más natural, es comer.
seguir manteniendo la igualdad en esta posición, o otra alternativa nada evidente es jugar como jugó Jorge, que me parece muy ambicioso, y es crear ya un peón pasado. Es una jugada muy interesante y que yo creo que aquí jugó de una manera incisiva. ¿Por qué? Porque hay que anticiparse a distintas amenazas. Hay que ver qué pasa si el blanco juega con rey G2 y viene a por nuestro peón. Hay que ver qué pasa si el blanco juega G5 y si luego nosotros nos venimos con el rey a F5 nos pueden comer el peón de H4. Hay que plantearnos todo esto, ¿no? De hecho, así fue como siguió la partida, y tras torre H2 llegó el bombazo, el momento clave del cual se siente tan orgulloso Jorge, que es la jugada de 5. Muy buena jugada, porque para cualquier captura tenemos una respuesta que nos puede beneficiar. Si nos comen de F, así no fue como siguió la partida, comemos con el rey y hemos conseguido 2 peones ligados y mantener 2 peones doblados a nuestro oponente. Y si nos comen con el peón de D, como sucedió, tenemos la jugada de 4, estamos poniendo presión sobre el punto E3 y estamos obligando a nuestro rival a que se defienda de manera bastante precisa, porque la forma correcta hubiera sido torre por H4, torre por E3, rey F2, torre 4, torre F3 y bueno, y llegar a una posición así de tablas, ¿vale? Pero en la partida se jugó torre E2 y esta posición ya está perdida, totalmente perdida para las blancas. De hecho, incluso para el vídeo, a ver si eres capaz de encontrar el remate, que nuestro amigo Jorge no lo encontró, pero que, bueno, simplemente basándonos en los principios podemos encontrarlo. En la partida se jugó H3, bien, E6, rey por E6, torre D2, torre por E3, rey F2 y justo ahora es cuando podemos ganar ya de manera directa. En la partida se jugó rey F5, vamos a ver cómo siguió la partida, rey F5, le comieron, torre 4, bueno, y aquí llegaron a este final, que es un final de tablas, es un final teórico de tablas que no se puede ganar, ¿vale? Bien jugado y bueno, firmaron las tablas a las pocas jugadas. Sin embargo, te decía que en la partida se jugó rey F5, en este momento ya se podía ganar simplemente siguiendo los principios. Los principios dicen que en los finales tenemos que pensar, cuando tenemos peones pasados, tenemos que pensar en promocionarlos lo antes posible. H2, jugada que ganaba y que no se puede evitar la coronación sin la pérdida de material. ¿Por qué? Porque si el rey viene a apoyar el peón, simplemente avanzamos. Si el rey come, tenemos torre 2, si nos comen, coronamos. Si tras H2 jugamos, por ejemplo, torre D1 para evitar la coronación, viene torre H3 y ahora rey F5 y vamos a comer un nuevo peón. No sirve de nada rey G2, ¿por qué? Porque nos quitamos y aunque el blanco ahora coma, nosotros comemos, nos comen, comemos y tenemos 2 peones, bueno, 2 peones iba a decir pasados, claro, es que no hay más peones, 2 peones pasados, vamos a comernos el peón de G y la partida también se acaba. Una pena, ¿no? Este remate. También hay que decir que para hacer justicia, las tablas parecen un resultado razonable viendo los errores que ha habido de uno y de otro lado, y que bueno, ganar por esta posición en última hora no hubiera hecho demasiada justicia a los errores anteriores desde el punto de vista posicional, ¿no? Por lo tanto, tablas parece un resultado razonablemente bueno para los dos, viendo lo que ha sucedido antes. Partida con detalles, partida de la cual se puede aprender mucho y bueno, ya esperamos vuestros comentarios, que nos digáis qué os ha parecido esta mini sección en la que vamos a hablar de partidas de nuestros suscriptores, y como siempre os mando un cordial saludo y nos vemos en próximos vídeos.